Tengo 18. Y siento que ya llegué tarde a la vida. Tengo 18 años. Y a veces me despierto con esta extraña sensación de que todo lo importante ya pasó. De que la vida me fue dejando atrás sin que yo lo notara. Me miro al espejo. Veo una cara que aún se siente infantil. Pero en los ojos hay algo cansado. Como si llevara años observando la vida desde afuera. Como si siempre hubiera estado sentado en la banca, esperando un turno que nunca llega. Mi adolescencia fue una sucesión de silencios. Nunca fui el tipo de persona que hacía ruido. No fui a fiestas. No tuve novia. Nunca supe cómo hablarle a alguien que me gustaba sin que me temblara la voz o me sudaran las manos. Mientras mis compañeros vivían historias que parecían sacadas de una serie juvenil, yo aprendía a fingir que no me importaba quedarme en casa los viernes por la noche. Me decía que estaba bien, que no necesitaba eso. Pero era mentira. Siempre lo supe. Mis papás me veían y trataban de animarme. Ellos fueron jóvenes de verdad. Me contaban historias de cómo conocieron gente en conciertos, de cómo viajaban sin plan, de las veces que hicieron locuras solo por el gusto de decir, lo intenté. Me decían con cariño, sal, conoce, equivócate, es tu momento. Pero yo no sabía cómo. Algo dentro de mí, una especie de muro invisible, me lo impedía. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, mi mente me saboteaba con 1000 escenarios ridículos. ¿Y si se ríen? ¿Y si no les agradas? ¿Y si eres raro? Así, noche tras noche, fui cultivando una vida que ocurría más en mi cabeza que afuera. Pero algo cambió cuando llegué a la universidad. La Ciudad de México tiene una energía extraña, caótica, viva, impaciente. Y en medio de ese ruido, encontré una especie de respiro. Por primera vez, sentí que podía empezar desde cero. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Era una página en blanco. Y sorprendentemente, hice amigos. No muchos, pero los suficientes para sentirme parte de algo. Me invitaron a salir, a cenar, a caminar por Reforma de noche, a escuchar música en vivo, y descubrí que me gustaba. Me gustaba la sensación de estar entre gente, de reírme con ellos, de sentir que, al menos por un rato, pertenecía. Pero también entendí algo que me dolió más de lo que quiero admitir. Para ellos, todo eso era normal. Salir, conocer gente, decir sí, sin pensar tanto. Para mí, cada una de esas salidas era un mundo nuevo. Algo que me costaba días de preparación mental. Ensayar frases, pensar qué ponerme, asegurarme de tener una excusa para escapar si todo salía mal. Donde ellos veían una noche casual, yo veía una montaña, y ahora, los horarios cambiaron. Las clases ya no coinciden. Cada quien va por su lado. Yo me quedé solo otra vez. Casi todos mis días siguen el mismo patrón. Clase, gimnasio, casa, clase, gimnasio, casa. A veces, cuando termino temprano, me entra el impulso de ir a algún museo, de caminar por algún parque, de ver la ciudad como turista. Pero entonces mi mente me detiene. Espera a alguien especial. Como si hacer cosas solo no valiera la pena. Como si seguir explorando dependiera de encontrar a esa persona que aún no ha llegado. Porque sí, sigo sin tener novia. Sin siquiera haber sentido el nerviosismo de esperar un mensaje, de contar las horas para una cita. Y empiezo a preguntarme si eso también ya se me pasó. Últimamente hay una voz insistente en mi cabeza que no me deja en paz. Me dice, tienes 18. Ya es hora de enfocarte en tu carrera, en ser alguien. Deja de perder el tiempo. Mis amigos hablan de pasantías, de becas, de ahorrar para comprarse un coche, de mudarse pronto. Y yo sigo aquí, atascado entre la nostalgia de lo que no viví y la ansiedad por todo lo que no sé si podré alcanzar. Es como estar atrapado entre dos mundos que no terminan de aceptarme. El pasado que no fue y el futuro que aún no entiendo. No sé si esto le pasa a todos, o si soy yo el que está fallando. A veces me digo que no pasa nada, que cada quien va a su ritmo, pero otras veces, la tristeza me atrapa sin previo aviso, y me descubro viendo fotos de gente que nunca conocí, imaginando cómo sería vivir esa otra vida. La del que sí se atrevió, la del que sí se equivocó. Tengo 18, y siento que estoy en una encrucijada. Una parte de mí quiere vivir lo que no viví, salir, perder el control, besar a alguien sin pensarlo. Pero la otra parte me grita que ya no es tiempo para juegos. Que si no me enfoco ahora,
Voy a desperdiciar mis mejores años. Que la vida no espera a nadie. Y en medio de todo eso, sigo aquí, tratando de entender quién soy. Tratando de saber si es demasiado tarde para empezar a vivir. Cuando llegué a la universidad en la Ciudad de México, pensé que todo iba a cambiar de golpe. Imaginaba que cruzar esa puerta era como entrar a otra vida, que iba a descubrir una versión de mí que estaba escondida, esperando el momento justo para salir. Y en cierto modo, así fue, pero no como yo esperaba. Los primeros días fueron raros, mucha gente, muchas caras nuevas, acentos distintos. Algunos venían del norte, otros del sur. Todos parecían tener algo que contar, y yo sentía que no tenía nada. En los salones me sentaba al fondo, tomaba notas, respondía si me preguntaban, pero evitaba hacer contacto visual. Me costaba trabajo mirar a alguien a los ojos sin sentir que estaba molestando. Me preguntaba si eso se notaba, si la gente podía oler mi inseguridad desde lejos. Y sin embargo, en medio de eso, conocí a Mateo. Mateo era extrovertido, de esos que no le temen al ridículo. Siempre tenía algo gracioso que decir. Siempre sabía cómo romper el hielo. Un día me preguntó si tenía fuego, aunque ni siquiera fumaba. Y de ahí nació una especie de amistad extraña. Empezamos a compartir apuntes, después cafés, y pronto me presentó a su grupo. A Ana, a Emiliano, a Sophie. Todos muy diferentes, pero con una cosa en común. Vivían como si cada día fuera una oportunidad. Me miraban a los ojos, se reían sin miedo. Me hablaban como si ya me conocieran, y yo empecé a cambiar. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. Sonreír sin pensar, quedarme un rato más en los pasillos, atreverme a hacer preguntas en clase. Me invitaron a salir una noche. Era un viernes, y recuerdo que estuve a punto de decir que no. Me inventé 3 excusas distintas antes de animarme. Terminamos en una terraza en la Roma, con música suave y luces colgantes. Tomé cerveza por primera vez. Me reí. Hablé. Sentí que podía ser alguien distinto. Esa noche, al volver a casa, me acosté en la cama con una sonrisa que no me cabía en la cara. Y pensé, así es como empieza. Durante unas semanas, todo fue novedad. Caminatas por Coyoacán, tacos en la madrugada, conversaciones que se alargaban hasta que el metro ya no funcionaba. Me sentía parte de algo, como si al fin estuviera viviendo la juventud que me prometieron. Pero también empecé a notar algo que me dolió. Ellos se movían con una soltura que yo no tenía. Para ellos, esa vida era natural. Para mí, era un esfuerzo. Cada plan requería de mí una preparación emocional. Ensayaba frases en mi cabeza antes de decirlas. Me preocupaba por cómo sonaba mi risa. Me preguntaba si estaba diciendo algo tonto. Y luego vino el cambio de horarios. Las clases se reorganizaron y ya no coincidía con ellos. Mateo cambió de grupo. Sophie se metió en un taller intensivo. Ana consiguió una beca y ya casi no venía al campus. Y, como en un chasquido, volví a estar solo. Me dije que estaba bien, que ahora podía concentrarme más en la escuela, que podía ir al gimnasio, ponerme en forma, planear el futuro. Pero cada día se volvió una repetición del anterior. Despertar, clases, ejercicio, casa, despertar, clases, ejercicio, casa, y el silencio volvió. No el silencio de estar solo, sino ese otro, el que se mete dentro y te hace sentir invisible, aunque estés rodeado de gente. Un sábado por la mañana, intenté hacer algo distinto. Me puse unos tenis cómodos, agarré mi mochila, y me fui al Museo Tamayo. Pensé que caminar entre arte me haría sentir algo, que estaría rodeado de personas interesantes, que quizás conocería a alguien. Pero todo se sintió forzado. Me sorprendí a mí mismo pensando, ¿qué hago aquí si nadie me acompaña? Caminé entre salas enormes, paredes blancas y esculturas modernas, pero no sentía nada, ni emoción, ni alegría, solo un eco, afuera, en el parque. Las parejas caminaban de la mano, los amigos reían, los niños corrían, y yo estaba ahí, solo, sentado en una banca, esperando no sé qué. Me dije que no era justo, que yo también merecía vivir todo eso. Pero algo me detenía. Siempre me detenía. Y entonces empecé a compararme. Con mis amigos. Con mis papás. Con la gente que veía en redes sociales. Todos parecían tener algo. Un sueño. Una relación. Un talento.
Yo sentía que solo tenía dudas. Mateo empezó a hablar de un internship en una startup. Ana quería irse a vivir sola. Sophie ya hablaba de ahorrar para viajar a Europa. Y yo ni siquiera sabía qué quería estudiar exactamente. Me inscribí a esta carrera porque sonaba interesante, pero no me veo en una oficina. Tampoco me veo dando clases. Ni siquiera me veo en 5 años. Es como si mi visión del futuro fuera una pantalla negra, y eso me da miedo, porque todos me dicen que los 18 son la edad de las decisiones, que lo que hagas ahora define quién serás. Y si es cierto, ¿qué pasa si no estoy haciendo nada? Me encuentro dividido entre dos voces. Una me dice que disfrute, que me atreva, que me dé el permiso de ser joven, de cometer errores, de vivir sin mapa. Y la otra me regaña. Enfócate, sé responsable, madura. A veces siento que si no empiezo ya a construir algo, me voy a quedar atrás para siempre. Pero al mismo tiempo, tengo la impresión de que me estoy perdiendo de algo. Como si hubiera una fiesta ocurriendo en algún lado y yo no encontrara la entrada. Hay días buenos. Días en los que despierto con ganas, en los que me siento capaz de todo. Me hago café, pongo música, anoto ideas para el futuro. Me imagino viajando, conociendo a alguien, escribiendo un libro. Y luego están los otros días, los que pesan, en los que no quiero salir de la cama, en los que el mundo se siente ajeno. Días en los que me convenzo de que nada va a cambiar, de que esta sensación de estar incompleto será para siempre. A veces pienso que lo que más me cuesta no es ser joven, sino saber qué hacer con la libertad. Nadie te dice qué hacer con tanto tiempo, con tantas decisiones, con tantas posibilidades. La adultez no empieza con una ceremonia. No hay manual. Un día simplemente despiertas, y ya nadie te dice qué hacer. Y lo peor es que todo el mundo parece estar manejándolo bien, excepto tú. Esa es mi batalla diaria. Entender si es normal sentirme así, o si soy el único que no encuentra su lugar. No quiero que pasen los años y mirar atrás con arrepentimiento. No quiero seguir esperando una vida que no llega. Pero tampoco quiero apurarme solo por miedo. ¿Dónde está el equilibrio? Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿qué significa realmente vivir a los 18? La noche del 17 de abril me quebré. Y ni siquiera fue por algo grande. No hubo una pelea, no hubo una pérdida, ni una decepción amorosa. Fue una noche cualquiera, pero mi mente decidió que ya era suficiente. Estaba solo en mi cuarto. Las luces apagadas. Solo el brillo de la pantalla del celular iluminando mi cara. Había pasado la última hora viendo historias de Instagram. Gente. En fiestas, en la playa, en cenas. Riendo, abrazándose, bailando. Historias que duraban 15 segundos, pero que, juntas, pesaban como años sobre mi espalda. Y en ese momento, me sentí como si estuviera atrapado afuera de la vida, mirando por una ventana empañada. Apagué el celular. Me senté en el borde de 1900, la cama, y lloré. No esas lágrimas suaves que a veces se escapan. Lloré de verdad, con la garganta cerrada, con los puños apretados, con la sensación de que todo dentro de mí se estaba rompiendo. Era una mezcla de cansancio, frustración, tristeza y miedo. Me sentía inútil, invisible, como si todo el esfuerzo que había hecho por cambiar, por encajar, por vivir, hubiera sido en vano. En ese momento, pensé en mi yo de hace 3 años. Ese adolescente que se quedaba en casa mientras los demás iban a fiestas, el que miraba desde lejos con ganas de ser parte, pero sin saber cómo. Y por primera vez, en medio del llanto, no lo juzgué. No le reclamé por lo que no hizo. Solo lo abracé, en mi mente, porque entendí que todo ese silencio no fue cobardía. Fue protección. Fue su manera de sobrevivir a un mundo que le parecía demasiado ruidoso, pero también entendí algo más doloroso, que esa misma protección me había convertido en prisionero, que la muralla que construí para no ser herido también evitaba que algo o alguien llegara a mí. A la mañana siguiente, algo había cambiado. No me sentía mejor, pero me sentía más despierto. Como si el llanto me hubiera dejado ver, con claridad, una verdad que evitaba. Yo no iba a salir de ese ciclo si no dejaba de esperar. Esperar a que alguien me invitara. Esperar a que apareciera la persona ideal para ir a ese parque o museo. Esperar a sentirme suficiente. Esperar a tener más confianza. Esperar a tener una vida perfecta antes de empezar a vivirla.
siempre esperando, siempre posponiendo, siempre creyendo que algo o alguien debía aparecer para activar mi vida, y entendí que eso no iba a pasar. Ese día, sin pensarlo mucho, me vestí y salí. Fui solo al centro, sin rumbo claro. Caminé por las calles con la cabeza llena de pensamientos y el corazón latiendo rápido. Me sentía como un impostor en la ciudad. Cada pareja que pasaba me hacía sentir más solo. Cada grupo de amigos me recordaba lo que ya no tenía. Pero no me detuve. Me obligué a seguir caminando. Me metí al museo de la ciudad. Me quedé viendo una exposición de fotografías en blanco y negro que mostraban la infancia en la década 1910 de los 70, niños jugando en calles de tierra, bicicletas oxidadas, risas capturadas en película, y me sorprendí llorando otra vez. No de tristeza esta vez, sino de ternura. Porque esas imágenes hablaban de algo que también era mío. La necesidad de jugar, de pertenecer, de reír sin miedo. Salí del museo con el rostro húmedo y los ojos abiertos. Compré un café en una cafetería pequeña y me senté en una mesa frente a la ventana. Miraba a la gente pasar, y por primera vez, no me sentí tan distinto. No sabía nada de ellos, pero entendí que, tal vez, muchos también estaban perdidos. Tal vez no era el único que no tenía todas las respuestas. Esa noche, escribí en mi diario algo que nunca había escrito. No necesito estar completo para empezar a vivir. Tal vez vivir es justo eso. Buscarse mientras se camina. Pasaron los días. Empecé a hacer pequeñas cosas por mí, sin esperar compañía ni validación. Me metí a un club de cine, aunque me daba pena llegar solo. Me apunté a un curso de fotografía, aunque no tenía cámara. Fui a Chapultepec a leer bajo un árbol, aunque el miedo al ridículo me acompañaba. Y en cada una de esas acciones sentía una especie de temblor, como si algo dentro de mí despertara por fin. Una tarde, en ese curso de fotografía, conocí a Lucía. Tenía el cabello rizado, una risa contagiosa y una manera de hablar que hacía que todo pareciera fácil. Me preguntó si quería compartir lente con ella porque había olvidado el suyo. Le dije que sí, con la voz aún temblorosa, pero con la mirada firme. Hablamos poco, pero me sentí cómodo. No como en las películas, no como en los cuentos donde todo es perfecto, pero sí como en una escena real, imperfecta, sincera. No nos volvimos mejores amigos, ni pareja, ni nada por el estilo. Pero intercambiamos mensajes, hablamos de libros, compartimos fotos. Y eso bastó. Porque por primera vez no puse todo el peso de mi felicidad en una persona. No me dije, ella tiene que salvarme. Me dije, puedo compartir este camino, pero sigo caminando por mí. La ansiedad no desapareció, la duda tampoco. Pero aprendí a caminar con ellas, y entendí que mi historia no era tan rara, que no era el único que creció en silencio, que hay miles de jóvenes como yo, atrapados entre el miedo a quedarse atrás y el deseo de no perderse nada. Que en este mundo donde todo se mide en likes, en logros, en velocidad, a veces lo más valiente es ir lento. Es aprender a estar solo, sin sentirse vacío. Es dejar de esperar el momento perfecto y crear uno con lo que hay. Volver a estar solo dejó de darme miedo. O, mejor dicho, dejó de paralizarme. Entendí que estar solo no significa estar perdido. Que el silencio no es enemigo, sino espacio. Espacio para escuchar lo que nunca me atreví a decirme. Espacio para reconocer que no tengo que tener todas las respuestas. Que a los 18, uno no debería saberlo todo. De hecho, uno apenas empieza a preguntarse quién es. Mis amigos siguieron sus caminos. Algunos se pusieron a trabajar, otros buscaron pasantías, y otros comenzaron relaciones serias. Yo, en cambio, empecé a hacer otra cosa. Me senté conmigo mismo. Empecé a tomarme en serio las preguntas que siempre evité. ¿Qué me gusta de verdad? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué quiero construir con mi tiempo, con mi voz, con mi historia? Volví a pasar tardes en museos, a veces solo, a veces con alguien que conocí en un grupo de lectura. Volví al parque, esta vez con una libreta, para escribir pensamientos sueltos mientras el mundo pasaba. Aprendí a ir al cine sin compañía y a no sentirme menos por ello. Empecé a dejar de esperar la ocasión especial y empecé a crearla. En ese proceso, también me di cuenta de algo fundamental. Mi adolescencia no fue un error, fue una etapa de resguardo, sí.
pero también fue una etapa de observación, de escucha, de construcción silenciosa. Mientras otros vivían hacia afuera, yo estaba construyéndome hacia adentro. Tal vez a destiempo, tal vez en otro ritmo, pero, al fin y al cabo, construyéndome. Mis padres, con el paso del tiempo, también lo entendieron. Dejaron de decirme, sal, conoce, equivócate, como si fuera una orden, y empezaron a decir, haz lo que necesites, a tu forma. Porque cada uno tiene su manera de aprender. Y la mía no fue en fiestas ni en conquistas adolescentes. Fue en las pausas, en los momentos donde no pasaba nada, pero dentro de mí pasaba todo. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, ya no miento. No digo, bien, normal. Digo, en proceso. Porque eso soy. Un joven de 18 años que está en construcción, que sigue sintiéndose inseguro en algunas conversaciones, que aún tiembla un poco al hablar con alguien que le gusta, que no ha tenido su primera novia, pero dejó de pensar que eso lo define. A veces, cuando camino por la universidad y veo a los demás reír, me sigue cruzando un pequeño pensamiento. ¿Será que aún estoy a tiempo? Pero ahora tengo una respuesta. Una que me costó lágrimas, días grises y muchas caminatas en silencio. Siempre estamos a tiempo, mientras estemos dispuestos a empezar desde donde estamos. Y eso quiero dejarte hoy. Si tú también estás escuchando esta historia y sientes que vas tarde, que te falta algo, que hay un vacío que no sabes cómo llenar, no estás solo, no eres raro, no estás roto, simplemente estás viviendo a tu ritmo. A veces, el mayor acto de valentía no es hablar fuerte, ni estar rodeado de gente, ni llenar tu vida de actividades. A veces, el acto más valiente es mirarte al espejo y decir, voy lento, pero voy. Y no me voy a rendir conmigo. Así termina esta parte de mi historia. No con fuegos artificiales ni con un final perfecto, sino con algo más real. El inicio de una etapa donde dejo de esperar que algo cambie afuera y empiezo a transformarme desde adentro. Porque la adolescencia se resume en silencios. Sí, pero la adultez, la verdadera, comienza cuando por fin aprendemos a escuchar lo que esos silencios querían decirnos. Y si tú, como yo, alguna vez sentiste que vivías desde la orilla, te tengo una noticia. Hay espacio para ti en el centro. Solo tienes que caminar, aunque sea temblando. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste ese peso de la soledad o las ganas de salir adelante a tu propio ritmo, te invito a que dejes un like para apoyar este tipo de contenido sincero y real. También sería genial que te suscribieras al canal para acompañarme en este viaje, porque aquí seguiremos explorando historias como esta, que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras dudas ni en nuestros silencios. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo, y si quieres, comparte esta historia con alguien que creas que la necesita escuchar. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, y por no rendirte con tu propia historia. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.